¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal de José Lenin. Bienvenidos a la lección número 2 para el 9 de enero de 2021 con el tema Crisis de liderazgo. Sábado 2 de enero. Para memorizar. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías 6:1. Cuando uno de los discípulos le preguntó a Confucio acerca de los ingredientes de un buen gobierno, éste le respondió: comida suficiente, armas suficientes y la confianza de la gente común. Pero supongamos que no tiene más remedio que prescindir de uno de esos tres. ¿A cuál renunciaría?, preguntó el discípulo. A las armas, dijo Confucio. Supongamos que luego se ve obligado a prescindir de uno de los dos que quedan. ¿A cuál renunciaría?, persistió su discípulo. A la comida, respondió Confucio. Desde hace mucho tiempo, el hambre ha sido la suerte de todos los hombres, pero un pueblo que ya no confía en sus gobernantes está realmente perdido. De hecho, la gente quiere un liderazgo fuerte y confiable. Cuando un soldado se está inscribiendo para un segundo periodo de servicio, el reclutador del ejército le pregunta por qué quería volver a alistarse. Intenté llevar una vida de civil, dijo, pero nadie se hace cargo allí afuera. Esta semana analizaremos la crisis de liderazgo de Judá y los tristes resultados posteriores. Domingo 3 de enero. El rey está muerto. Larga vida al rey. Isaías 6:1 habla de la muerte del rey Uzías. Segunda de Crónicas 26 responde a esta pregunta. ¿Cuál es el significado de la muerte del rey Uzías? Se pueden ofrecer diferentes perspectivas con respecto a la muerte de este rey. Número 1. Aunque el reinado de Uzías fue largo y próspero, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina e intentó ofrecer incienso en el templo. Número 2. Hay un contraste sorprendente entre Uzías e Isaías. Uzías procuró alcanzar la santidad en forma presuntuosa, por la razón equivocada, o sea, orgullo, pero se volvió ritualmente impuro, de modo que quedó privado de la santidad. Isaías, por otro lado, permitió que la santidad de Dios lo alcanzara, admitió humildemente su debilidad, anheló la pureza moral y la recibió. Número 3. Existe una sorprendente similitud entre el cuerpo leproso de Uzías y la condición moral de su pueblo. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, según Isaías 1:6. Número 4. La muerte de Uzías alrededor de 740 a.C. marca una gran crisis en el liderazgo del pueblo de Dios. La muerte de cualquier gobernante absoluto hace que su país sea vulnerable durante una transición de poder. Pero el peligro de Judá era mayor, porque Tiglat-Pileser III había ascendido al trono de Asiria unos años antes, en 745 a.C., e inmediatamente se puso en pie de guerra, lo que convirtió a su nación en una superpotencia invencible que amenazaba la existencia independiente de todas las naciones del cercano Oriente. En esta época de crisis, Dios animó a Isaías mostrándole al profeta que todavía tiene el control. Segunda de Crónicas 26:16. ¿En qué medida cada uno de nosotros enfrenta esta misma potencialmente? Meditar sobre la cruz, ¿cómo puede protegernos de esa trampa? Lunes 4 de enero. Santo, santo, santo. Isaías 6:1-4. Observa lo que sucede aquí en los primeros 4 versículos de Isaías 6. El rey muere durante una gran agitación política. Para Isaías es posible que haya sido un momento terrible porque no estaba seguro de quién tenía el control. ¿Y entonces qué ocurre? Al ser llevado en visión, Isaías contempló la gloria resplandeciente de Dios en su trono. Escuchó la antífona de brillantes serafines que exclamaban las palabras «Santo, santo, santo». Sintió el consiguiente temblor sísmico del suelo debajo de él y miró a través del remolino de humo que llenaba el templo. Debió haber sido una experiencia deslumbrante para el profeta, por supuesto,
Isaías sabía ahora quién tenía el control a pesar de los acontecimientos externos. ¿Dónde está el Señor en esta visión, según Isaías 6:1? ¿Por qué el Señor se le presentó a Isaías aquí en vez de cualquier otro lugar? Tenemos que ver Éxodo 25:8. Ezequiel, Daniel y Juan estaban en el exilio cuando recibieron sus visiones en Ezequiel 1, Daniel 7, 9 y 10 y Apocalipsis 4 y 5. Al igual que Isaías, necesitaban consuelo especial y el aliento de saber que Dios todavía estaba al mando, a pesar de que su mundo se estaba desmoronando. Mientras Isaías contemplaba esta revelación de la gloria y la majestad de su Señor, se quedó abrumado por un sentido de la pureza y de la santidad de Dios. Cuán agudo contraste notaba entre la incomparable perfección de su Creador y la conducta pecaminosa de aquellos que, juntamente con él, se habían contado durante mucho tiempo entre el pueblo escogido de Israel y Judá. La santidad trascendente de Dios enfatiza en la visión de Isaías. Es un aspecto básico de su mensaje. Dios es un Dios santo y exige santidad a su pueblo, una santidad que la dará solo si se arrepiente, si se aparta de sus malos caminos y se somete a Él con fe y obediencia. Todos hemos estado en situaciones desalentadoras en la que desde afuera todo parecía perdido. Incluso si no tuviste una visión de la gloria de Jehová como Isaías, aquí describe las formas en que el Señor pudo sostenerte y a tu fe durante esta crisis. ¿Qué has aprendido de estas experiencias que podrías compartir con los demás? Martes 5 de enero. Nueva personalidad según Isaías 6, 5 y 7. En el santuario, templo, solo el sumo sacerdote podía acercarse a la presencia de Dios en el lugar santísimo el día de la expiación y con una cortina de humo protectora de incienso o moriría. Isaías vio al Señor, aunque él no era el sumo sacerdote y no estaba quemando incienso. El templo se llenó de humo, que nos recuerda la nube en la que aparecía la gloria de Dios en el día de la expiación. Asombrado y pensando que había llegado su fin, Isaías clamó reconociendo su pecado y el pecado de su pueblo, que nos recuerda la confesión del sumo sacerdote en el día de la expiación. ¿Por qué el serafín usó un carbón encendido o ardiente del altar para limpiar los labios de Isaías según Isaías 6, 6 y 7? El serafín explicó que al tocar los labios del profeta, su culpa y su pecado le fueron quitados. El pecado no se especifica, pero no tiene por qué limitarse a un lenguaje incorrecto, porque los labios representan no solo lo que se dice, sino también a toda persona que lo pronuncia. Luego de recibir la purificación moral, Isaías ahora podía ofrecer una alabanza pura a Dios. Lee con oración la respuesta de Isaías 6:5 a la visión de Dios. Vemos en ella una expresión de problema básico, el de un pueblo pecador que existe en un universo creado por Dios santo, santo, santo. ¿Por qué Cristo en la cruz era la única respuesta posible a este problema? ¿Qué pasó en la cruz que resolvió este problema? Miércoles 6 de enero. Comisión real, según Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Luego de ser purificado, Isaías respondió de inmediato al llamado de Dios como representante para ser enviado en su nombre. En términos neotestamentarios, a Isaías se lo habría llamado apóstol, es decir, uno que es enviado. Curiosamente, Isaías no comienza su libro como lo hacen otros libros proféticos, describiendo su llamado profético. En otras palabras, seguramente recibió el llamado como profeta antes de los acontecimientos del capítulo 6. De hecho, la Biblia muestra que un encuentro divino puede animar a un profeta incluso después del comienzo de su ministerio. Dios le dio ánimo a Isaías en el templo. ¿Hay evidencias en otra parte de la Biblia que el santuario de Dios es un lugar de aliento? Salmo 73, Hebreos 4, 14 al 16, Apocalipsis 5. ¿Qué nos enseñan estos pasajes? El santuario de Dios no solo palpita con un poder asombroso, también es un lugar donde los débiles e imperfectos como nosotros podemos encontrar refugio.
Podemos reconfortarnos al saber que Dios está obrando para rescatarnos a través de Cristo, nuestro sumo sacerdote. ¿En qué medida te sentiste animado al entrar en el templo celestial de Dios por fe en oración? Hebreos 4:16 te invita a acercarte al trono de Dios con valentía para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si alguien te pregunta, ¿cómo hallaste gracia y misericordia en tus momentos de necesidad? ¿Cómo responderías? Estamos casi terminando con el jueves 7 de enero. Terrible apelación, Isaías 6:9 al 3. Cuando Dios volvió a enviar a Isaías, ¿por qué le dio al profeta un mensaje tan extraño para llevar a su pueblo, según Isaías 6:9 al 10? Dios no quiere que ninguno perezca, lo que explica por qué envió a Isaías al pueblo de Judá y a Jesús al mundo entero. El deseo de Dios no es destruir, sino salvar eternamente. Pero, si bien algunos responden positivamente a sus llamados, otros se vuelven más obstinados en su resistencia. No obstante, Dios sigue llamándolos para darles más oportunidades de arrepentimiento. Sin embargo, cuanto más se resisten, más se endurecen. Entonces, en ese sentido, lo que Dios hace por ellos genera el endurecimiento de su corazón, a pesar de que Él preferiría que estos esfuerzos los sensibilizaran. El amor de Dios hacia nosotros es inmutable. Nuestra respuesta individual a su amor es la variable decisiva. ¿Cómo entendemos la función de Dios en el endurecimiento del corazón del faraón? En Éxodo 4:21 Dios dice: yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Esta es la primera de 9 veces en que Dios dijo que endurecería el corazón de Faraón, pero también hubo 9 veces en que Faraón endureció su propio corazón. Evidentemente el faraón poseía algún tipo de libre albedrío o no habría podido endurecer su corazón. Pero el hecho de que Dios también endureciera el corazón de Faraón indica que puso en marcha las circunstancias ante las cuales Faraón reaccionó cuando tomó sus decisiones, las decisiones de rechazar las señales que Dios le había dado. Si Faraón hubiera estado abierto a esas señales, su corazón se habría sensibilizado, no endurecido. En tu experiencia con el Señor, ¿alguna vez has sentido que tu corazón se endureció a la voz del Espíritu Santo? Piensa en qué lo causó. Si no consideraste que ese concepto era aterrador, entonces, ¿cuál es la vía de escape? Ver 1 Corintios 10:13. Viernes 8 de enero, para estudiar y meditar. Las prácticas inicuas habían llegado a prevalecer de tal manera entre todas las clases que los pocos que permanecían fieles a Dios estaban a menudo a punto de ceder al desaliento y la desesperación. Parecía como que el propósito de Dios para Israel estaba por fracasar y que la nación rebelde habría de sufrir una suerte similar a la de Sodoma y Gomorra. En resumen, queridos amigos y hermanos, en momentos de inseguridad, cuando la debilidad del liderazgo humano era lastimosamente obvia, Isaías recibió una gran visión del líder supremo del universo. Petrificado por su ineptitud, pero purificado y fortalecido por la misericordia, Isaías estuvo dispuesto a seguir adelante como embajador de Dios ante un mundo hostil. Hasta aquí hemos llegado al término de la conclusión de la lección número 2. Espero que te haya gustado y hasta aquí vamos a dejar esta lección. Te saluda tu hermano y amigo, el profesor José Lenin Roblero Gutiérrez. Nos vemos entonces hasta la próxima.